El mensaje de esta semana yo le he titulado ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En medio de la pandemia, en medio de los problemas que como sociedad, como mundo estamos viviendo, como país. Creo que esta pregunta nos la hemos hecho muchos de nosotros, aún siendo cristianos. No se diga más las personas que no son cristianas. Y este mensaje, ya sea que tú seas un cristiano convencido de tu fe o no lo seas, creo que te será de utilidad, porque todos tenemos amigos que nos pueden preguntar ¿dónde está Dios en este momento en mi vida? O si Dios existe, o si Dios está, ¿por qué sucede tal o cual cosa? El salmista David escribió en uno de mis salmos favoritos, es el 121, esto: alzaré mis ojos a los montes. Y se hace esta pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? David estaba pasando por un momento donde miraba su entorno. Vivía en una ciudad, en una región montañosa, llena de montañas, de cerros, y los miraba y decía: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones así, donde volteamos a ver a nuestro alrededor y nos preguntamos: ¿de dónde va a venir mi ayuda? ¿Cómo podré salir de esta situación? ¿Dónde está Dios en este momento? Y sin duda el mundo se lo pregunta. En las universidades, en las preparatorias, les hacen esta pregunta a los jóvenes: ¿dónde está Dios? ¿Dios existirá verdaderamente? Cuando pasamos por la adolescencia, muchos tuvimos esa crisis de fe y nos hicimos esta pregunta: ¿Dios existe? Quizás estamos atravesando por un proceso difícil, por una enfermedad terminal de un ser amado, por una oración no contestada. Nos preguntamos: ¿dónde está Dios? En medio de esta situación, ¿dónde está? David se hizo esa pregunta: ¿dónde está Dios? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y muchos en el mundo, gente que decide no creer en Dios, aunque alguien dijo por ahí que todos son ateos hasta que arriba de un avión comienza a haber turbulencia. Muchos dicen: si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios es real, ¿por qué existen niños en la calle? ¿Por qué existen los problemas que existen como sociedad? En Romanos capítulo 1 nos da esta respuesta. Porque desde la creación, escribe el apóstol Pablo, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Dios creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Jamás el hombre había alcanzado tal nivel de conocimiento como el que hoy se tiene. La ciencia ha avanzado a velocidades extraordinarias. Lo que antes tomaba años en descubrir, hoy lo logran en cuestión de meses. Bendito Dios, porque la vacuna fue descubierta por los científicos. Y alguien dice: ¿por qué no es Dios el que sana a las personas? ¿Por qué no fue Dios el que hizo? Dios es el que le dio la capacidad a los científicos de poder hacerlo. Pero a pesar de que vivimos en esta época de tanta tecnología y de tanto conocimiento, como sociedad nos hemos olvidado de Dios. Y Dios ha estado ausente, no del mundo, sí de nuestros corazones. Algunos se preguntan y dicen eso:
¿Dónde está Dios en medio de estos problemas? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Por qué Dios se ausenta en los momentos más difíciles? Y no es que Dios esté ausente del mundo, es que nosotros lo hemos ausentado de nuestros corazones. Desde el momento en que como sociedad decidimos no involucrar a Dios en nuestra vida. Hoy está mal visto políticamente que se mencione a Dios en las esferas políticas, cuando en nuestro himno nacional dice que nuestro país y su historia fue escrito por el dedo de Dios. Hoy pareciera ser que es de ignorantes mencionar a Dios en las escuelas, en las universidades. Y en el momento en que como sociedad sacamos a Dios de nuestra vida, el pecado toma poder. No es que Dios esté ausente del mundo, es que está ausente en nuestros corazones. Y cuando eso sucede, vienen muchos de los problemas que hoy tenemos. Dice el verso 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Cuando nos ausentamos de Dios como sociedad, como familia, cuando tú ausentas a Dios en tu familia, todos estos problemas que acabamos de leer vienen a nuestra vida: celos, pleitos, envidias, desviaciones sexuales. Y mucho de lo que leí ahora es lo que vivimos como sociedad, porque hemos dicho: no conozco a Dios, yo sé lo suficiente, no necesito de Dios. Y no solo eso, dice la Escritura, no solo practican tales cosas, sino incluso aprueban a quienes los practican. Hoy es denigrante para el ser humano que hay políticos y nuestra clase política, con tal de aparentar ser personas de un conocimiento avanzado, consideran la legalización del asesinato, del aborto, y lo quieren legalizar. Recientemente legalizaron el uso lúdico de la marihuana, porque no solo se practica, sino se aprueba. Y todo eso es por la ausencia de Dios. Y nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Cómo encuentro a Dios en medio de este mundo con tantos problemas?
Pues quiero darte hoy 3 consejos de dónde encontrar a Dios. Y el primero de ellos es el verso 1 y 2 que acabamos de leer de Romanos 1. Dice que el poder invisible de Dios se hace visible por medio de su creación. Y tú sabes que podemos encontrar a Dios a través de su creación, de la naturaleza. Dice el Salmo 24, del Señor es la tierra. ¿De quién es la tierra? Del Señor. Y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Porque Él afirmó sobre los mares. Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Cuando nosotros contemplamos la creación de Dios, podemos encontrar a Dios. Cuando tú miras ese cielo hermoso que parece pintado, esos atardeceres preciosos, cuando te tomas un tiempo para ir a la playa y en tu sano juicio, por supuesto, contempla lo hermoso del mar, el atardecer, tú dices, Dios tiene que existir. Esto no es caos, esto no es producto de la casualidad. Dios es real. No sé si me estoy explicando. Cuando ves la majestuosidad de un árbol, de una ceiba, cuando tomas tu pozol, producto del cacao. Esta semana se me antojó, me compré 2 pozoles esta semana. Y cuando uno está moviendo el pozol, Dios existe. Hay una hacienda chocolatera aquí en la ciudad que tiene un letrero a la entrada y dice, estamos seguros que en el cielo se comerá chocolate. Y yo dije, amén. Dios es real. Dice Mateo capítulo 6, verso 25. Son palabras de Jesús. Por eso les digo, no se preocupen por la vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo que no trabajan, ni siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Dice el verso 28, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Necesitamos voltear a ver la creación y aprender de ellos. Hace unos días, mientras hacía un poco de ejercicio, me topé en una casa que tiene muchos pajaritos en cautiverio, que no dejan de cantar aunque están en cautiverio. Imagínense eso, un ave que está en cautiverio en una pequeña jaulita, ni estando ahí deja de cantarle a su creador, porque entiende que fue creado para eso. ¿Cuánto más nosotros? Ahora imagínense las flores. Tengo un amigo que le costaba trabajo regalarle flores a su esposa porque me decía, es que están bien caras. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nada más duran 2-3 días. Yo mejor fui al mercado y le compré una de plástico y le dije, ahí está mi amor, el otro año te la cambio. Pero eso es lo valioso de las flores, que tardan mucho tiempo en desarrollarse y duran muy poco, pero son preciosas. Ni siquiera Salomón con todo su dinero se pudo vestir de esa manera. Jamás he conocido de un ave que padezca de colitis, de estrés, de presión alta.
pero nosotros sí. Y dijo Jesús, ¿no valen más ustedes que un ave? Mira la creación. Si tú tienes un lorito ahí y estás pasando un mal día en algún momento y no quieres cantarle a Dios, no quieres venir a la iglesia, mira al lorito. Y dice, y este bendito loro que lo tengo aquí encerrado no deja de cantar. ¿Por qué no le voy a cantar yo a mi Señor? Yo valgo más que Él. Aprendamos de la creación, porque a través de ella podemos encontrarnos con Dios. Otra manera en que nosotros podemos encontrarnos con Dios es a través de su palabra. En Juan 6:68, Señor, le contestó Simón Pedro a Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, después de haber sido crucificado, resucitó. 2 de sus discípulos se lo encontraron en el camino, no lo reconocieron porque su cuerpo había sido glorificado. Y mientras ellas iban en camino, Jesús comienza a hablar con ellos y a contarles las escrituras desde los profetas acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando se despidieron, ellos dijeron lo siguiente, está en Lucas 24:32, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Porque la palabra de Dios, la Biblia, tiene un poder que hace que tu corazón arda, que lata. No sé si en algún momento tú has estado frente a alguien, no tiene que ser yo, no tengo que ser yo, pero quizás estás escuchando un mensaje de Dios, quizás te conectaste, la viste en YouTube, estás escuchando una y tú dices, eso está haciendo eco en mi corazón, eso arde en mi corazón, Dios me está hablando, porque a través de la palabra de Dios nos conectamos con Él. No digas que Dios no te habla si tu Biblia permanece cerrada toda la semana. No digas que Dios no te habla si tu Biblia está cerrada toda la semana. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios tiene poder para quedarse en nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos y discierne nuestras intenciones. ¿Qué dice Dios acerca de esto que estoy sintiendo, de esto que estoy pensando, de esta decisión que estoy a punto de tomar? Ve a la palabra de Dios y ahí vas a encontrar si tu intención es correcta o no. Si lo que estás sintiendo es del agrado de Dios o no. Pero es preocupante que hoy muchos cristianos no leen su Biblia. Es que, pastor, tengo poco tiempo. No es cierto, porque se la pasa viendo todos los memes que le mandan por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, los comparte. Y sabe, hoy menos que nunca tenemos excusa, porque la palabra de Dios la podemos tener física, la puede tener en su celular, la puede tener en su tablet. Hay aplicaciones que a diario le mandan textos bíblicos, entonces no hay excusa. La palabra de Dios nos conecta con Dios. Pero otra manera en que nosotros nos encontramos con Dios es a través de la oración. En Romanos 8:26 dice, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. ¿Cuántos se han encontrado como yo en esa situación que no saben qué pedir? ¿Les ha tocado? Voy a poner este ejemplo, que es un ejemplo extremo. No todos hemos estado en esa posición, pero quizás algunos sí. Pastor, mi esposo o mi esposa me pidió el divorcio, no sé qué orar. No sé si oro
que mi matrimonio se vuelva a unir, o no sé si oro que por fin me libré. Tengo esta propuesta de trabajo, no sé qué pedir, no sé si pedirle al Señor que me bendiga con ese trabajo o pedirle que no. Me salió una propuesta de estudiar fuera, apartado de mi familia, no sé qué pedir, si acepto o no acepto. Creo que todos nos hemos encontrado, o si no nos vamos a encontrar en algún momento en esa posición que no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. La oración es donde nosotros le hacemos saber a Dios nuestros deseos, pero también es donde Dios nos hace saber sus deseos para nosotros. Muchos equivocadamente hemos hecho de la oración una lista del mandado. Señor, te pido esto, te encargo esto y esto. Y para esta semana, por favor. Y no está mal pedirle a Dios, pero si tu tiempo de oración solo se trata de lo que tú necesitas de Dios, te estás perdiendo de otra bendición, de poder escuchar a Dios. Porque es en la oración donde Dios nos escucha y donde nosotros escuchamos a Dios. Y muchas veces que no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu Santo en ese momento de oración te revela cómo debes pedir y lo que Dios quiere para ti. Dice Filipenses capítulo 4, verso 6, no se inquieten por nada, más bien en toda oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, mire la consecuencia de orar. ¿Lo puede leer conmigo? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Porque cuando tú le presentas a Dios tus peticiones, dándole gracias, van a suceder dos cosas: o Dios te dice que sí y te alegras, o Dios te dice que no y te da paz. Porque aun cuando Dios te dice que no, si tú lo oraste, sentirás paz en tu corazón. Hay oraciones que Dios responde que no, pero también esas oraciones producen paz, porque tú dices: yo le presenté a Dios esto que tenía, yo le presenté a Dios este anhelo, esta necesidad, este problema. Yo esperaba que me dijera que sí, pero en oración entendí que Dios no quería eso para mí, seguramente tiene algo mejor. Pero cuando no lo oras, te quedas con la incertidumbre. En oración nos encontramos con Dios. Y una manera más en que nosotros encontramos a Dios, y quiero ir concluyendo, es en nuestro interior. Dice Génesis capítulo 1, verso 26, y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Sabe qué significa eso? Que todos tenemos en nuestro interior una esencia de Dios. El verso siguiente dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Dice el Salmo 16 en el verso 7: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me reprende. Otra versión dice: me enseña mi conciencia. Porque la conciencia es parte de nuestro espíritu, y nuestro espíritu es parte de nuestra esencia divina. ¿Sabe? Hoy tenemos un problema. Nos aburrimos fácilmente, sobre todo los chicos, ¿cierto o no? Yo tengo 2 hijos, una de 13 años y una de 8 años. La mayor parte del día están aburridos.
Estoy aburrido. Y tiene como 3 cajas de juguetes. ¿Cierto? Estoy aburrido. Papá, estoy aburrido. Es que no encuentro nada que ver en la tele. Nada. Tienen 120 canales. Yo no soy tan grande, pero cuando veía tele y era niño, solo habían 3 canales, 4. Y las caricaturas solo las pasaban el sábado a las 7 de la mañana, como para torturar al que el niño se levantara temprano el sábado. ¿Se acuerdan? Y a las 11, 12 de la noche salía el himno nacional y apagaban la tele. Pero hoy vivimos en una sociedad, ¿sabe cuál es la causa de eso? Que estamos sobreestimulados y creemos que creemos que el silencio o el no hacer nada es malo. Y te voy a decir esto, escúchalo: el silencio también habla. Y muchas veces es en el silencio donde Dios te habla. Toma un tiempo para estar en silencio y escucha a Dios. Y deja que Él te hable a través de tu conciencia. Porque no hay como que llegue la noche y tú puedas estar en paz con Dios y contigo mismo. Y no me va a dejar mentir, una de las cosas que te roba el pecado es la paz. Por eso dice David: gracias, Señor, porque cuando me acuesto tú me enseñas a través de mi conciencia. Escucha a Dios. Toma un momento cada día para estar en silencio y escucha a Dios. Quizás debas dejar tus celulares a un lado y escuchar a Dios. Y a quienes hoy están por primera vez con nosotros, quiero decirte que tú estás aquí porque Dios te trajo. Y seguramente en tu interior hay una voz que te hace saber que necesitas de Dios y por eso estás aquí. Porque Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Porque conocer a Dios es fácil. Es fácil, créamelo. Encontrarte con Dios es fácil. Solo necesitas creer. Dice Marcos 16:15: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. ¿Sabes? Hablando de la salvación es fácil, porque la salvación se trata de creer que Jesús puede salvarte. Quizás la religión nos ha hecho creer que necesitamos muchas otras cosas para ser salvos, pero la Biblia dice en este pasaje: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo único que necesitamos para ser salvo es creer que Jesús nos puede salvar. Y la única manera de no ser salvo o ser condenado es no creyendo que Jesús te puede salvar. Entonces, ser salvo solo se trata de creer. Cree que Jesús puede salvarte y Él te va a salvar. Quiero terminar leyendo el salmo que leí al principio, el 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El mismo salmista escribe: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios está contigo. Cuando te preguntes, ¿dónde está Dios? Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado a tu lado. Él es tu socorro, es tu ayuda. Él no se duerme aun cuando tú te duermas. Él es como tu sombra a tu lado derecho. ¿Sabe qué significa eso? Que así como tú y yo no podemos separarnos de nuestra sombra, no podemos separarnos de Dios. Él guardará y ha guardado tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre.